Hola, buenos días a todos. Es un placer compartir esta HispaCon virtual con vosotros. Simplemente quería saludaros, pero voy a compartir la presentación porque tengo mucho material interesante que enseñaros sobre Lafayette Ronald Hubbard y tenemos muy poquito tiempo, así que vamos allá. Bien, Ron Hubbard es una figura muy interesante, es un personaje, como dicen los americanos, más grande que la vida misma. Lo podemos ver aquí en su pose dictatorial al estilo Chaplin en El Gran Dictador. Y aparte del interés histórico que tiene conocer como este escritor que podría haberse convertido en una especie de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Con sus historias de aventuras, se convirtió en el líder de un movimiento religioso. Tiene también, creo, implicaciones interesantes sobre la actualidad, sobre cómo las pseudociencias, cómo la demagogia funcionan y lo seguimos viendo, ¿no? Día a día. Así que vamos allá. Por supuesto, la vida que nos cuenta la cienciología oficial de Hubbard no es lo que realmente sucedió. Él mismo, desde muy jovencito, empezó a crear su leyenda, ¿no? Su historia alternativa, retocando y cambiando todo lo que realmente le sucedió. Desde pequeño fue, bueno, un niño que llamaba siempre la atención porque tenía esta mata enorme de pelo rojo y siempre era el centro de atención, era el centro de atención de su familia, de sus tías, y su padre estuvo en la Primera Guerra Mundial en la Marina, lo podéis ver aquí con esta gorra de marino que aparecerá siempre luego en las fotos de Hubbard porque le encantaba identificarse con este personaje del marino aventurero. Y mientras su padre está en la guerra, pues a él lo malcrían entre sus abuelos, sus tías, se tiene que mudar más adelante de un colegio a otro, pero él es una persona que siempre se hace con el ambiente, ¿no? Domina cualquier reunión, domina cualquier grupo. A los 13 años entra en los Scouts y, bueno, es una persona ambiciosa desde jovencito y consigue todas estas insignias que le dan derecho al título de Scout Águila. Entonces, por ejemplo, esta simple anécdota la convierte en uno de los pilares de su biografía, ¿no? Y llega a afirmar que él fue el primer Scout Águila de toda la historia, cosa que realmente no hay ninguna prueba. Pero bueno, así es como era él, ¿no? Transformaba cualquier anécdota, cualquier viaje en una aventura increíble. El hecho es que en el instituto no le va bien, parece que por problemas de disciplina, no solo porque no era muy buen estudiante, y él decide marcharse, huir, y se va a ver a su padre, que está destinado en la isla de Guam, en medio del Pacífico. Aquí lo podemos ver cruzando el océano, ¿no? En el barco, viviendo al menos en su mente, esa vida de aventura con la que él soñaba. Y empieza a escribir también un diario, empieza a escribir, digamos, historias entre la ficción y la fantasía utilizando esos lugares exóticos por los cuales él está viajando. Y, como digo, esta interacción entre fantasía y realidad es algo que le va a acompañar y que lo va a utilizar toda su vida. Vamos a ver cómo lo cuenta él porque es muy interesante. How did it all start? Well, that is fairly easy. When I was a very young man, I spent most of my teens in Asia. And that is an area of the world where human misery and want are very visible, where man has reached perhaps the lowest states of degradation. And a young man moving into that scene begins to ask the question, why? Why all this? Why? What is this? What depths can man fall to? And what is he anyway? And I began to ask this question, what is man? And I found, oddly enough, that nobody could tell me what man was. So you have to rub elbows with all kinds and types of men before you can finally establish what he is. And you in fact did this? Yes, I've slept with bandits in Mongolia, and I've
hunted with pygmies in the Philippines. As a matter of fact, I have studied 21 different primitive races, including the white race. Bueno, como podéis ver, pues digamos, él construye todas estas exageraciones o leyendas basadas en unas experiencias que tiene en esos lugares exóticos y así se reviste de esta pátina pues, del sabio que, digamos, bebió de las fuentes del esoterismo oriental, ¿no? El hecho es que él vuelve después de este viaje a Estados Unidos e intenta entrar en la Academia Naval, que es lo que él quería, pero es rechazado primero porque falla el examen y luego por problemas de la vista. Entonces se queda en la reserva naval, es decir, se queda ahí pues, para que en caso de guerra o conflicto pues, puede ser llamado a servicio. Y mientras tanto estudia ingeniería en la Universidad George Washington y aunque pues, él más adelante pretenderá que tiene conocimientos de física nuclear y de cualquier cosa científica que se nos ocurra, el hecho es que, como podéis ver, pues sus notas eran horrendas, eran terribles. Realmente a él lo que le interesaba pues era la aventura y tomaba cursos de planeadores en avión y luego escribía historias basadas en los vuelos que había hecho. Y también se montaba expediciones muy curiosas. Le gustaba remozar barcos medio desechados y organizar viajes con ellos que luego convertían sus historias en aventuras exóticas. Por ejemplo, pues su padre, viendo que no tenía mucho que hacer en la vida, le manda como voluntario con la Cruz Roja a Puerto Rico para ayudar en un desastre que había, pero él se dedica a buscar oro, básicamente, con la excusa de hacer un estudio mineralógico. Se va a buscar oro por Puerto Rico, no encuentra nada, pero cuando vuelve a casa, pues escribe una nota de prensa, un artículo en el diario local, diciendo que curiosamente es a la vuelta, ahí en la granja de su novia, donde ha encontrado oro, ¿no? Y lo convierte, por supuesto, en una noticia. La realidad, bueno, él se casa así, muy jovencito, cuando vuelve de este viaje, pero la realidad es que no tenían un duro y él tiene que ver cómo ganarse la vida. Y le salva su capacidad de fabulación, su capacidad de escribir ficción. En estos años es el boom de las revistas pulp y él utiliza toda esa mitología que ha ido creando respecto a aventuras en lugares exóticos para escribir historias en estas revistas pulp de todo tipo, historias de detectives, de aventuras fantásticas, e incluso muchas veces con seudónimos porque la capacidad de escribir que tenía era increíble y le daba para publicar al mismo tiempo en varias revistas. Así que con eso pues, se va ganando la vida razonablemente, incluso pues, se convierte en una pequeña figura de referencia y escribe artículos para revistas de escritores explicando cómo hacerlo, ¿no? Cómo escribir así. Su capacidad para hacerse con los ambientes sociales y ser el jefe de la fiesta, pues le lleva incluso a muy joven ser presidente del grupo de escritores de ficción de Nueva York. En estos años se produce un encuentro crucial en la vida de Howard. En el mundo de las revistas pulp, de las revistas de aventuras, aparece cada vez más la ciencia. ¿Por qué? Pues porque estamos en la era en la que se desarrolla la energía atómica y hay mucho interés sobre este tema. Un joven llamado John Campbell es nombrado editor de la revista Astounding con el objetivo de crear una revista pulp de ciencia ficción, lo que llamamos hoy ciencia ficción. Y uno de los primeros autores con los que contacta Campbell es con Howard, porque conocía de su capacidad, ¿no? Para escribir historias y conectan muy bien personalmente. Campbell es una persona, aunque se dedique a la ciencia ficción, digamos, profesionalmente, pero su punto de vista, a él le interesan mucho los fenómenos psíquicos, los poderes paranormales, incluso la magia. Y en eso conectan mucho con los propios intereses de Howard, que es un fabulador nato, y entonces le encantan todos estos temas, ¿no? De poder ser un superhombre con poderes especiales. Y las historias que escribe Howard para Astounding, muchas de ellas tienen este componente de
poderes sobrenaturales de los protagonistas con los cuales resuelven los problemas. Por supuesto, los protagonistas de Havard son, como en esta época era común, pues tíos super machos que salvan a la chica y luchan contra monstruos y pues gente de países exóticos. No solamente en Astounding, que está dedicada a la ciencia ficción, sino también en otra revista que crea Campbell, que se llama Unknown, y que está más orientada a temas de magia y de misterio. También lleva ahí a Havard. Y como veis aquí en las portadas, pues son siempre típicas historias en Arabia, en sitios exóticos, pero donde él ya introduce temas incluso de magia negra, otros temas que luego vamos a ver que van a formar parte de Dianética y de la cienciología. Por ejemplo, tenemos una de sus más conocidas o mejores historias que se llama Miedo, Fear. Pues realmente es una historia muy psicológica. Pensemos que están llegando a Estados Unidos el psicoanálisis, las teorías de Jung. Él utiliza todos estos elementos para construir una historia donde hay alucinaciones, donde hay paranoia, elementos que también van a ser muy importantes en sus teorías y en su personalidad. En estos momentos aparece una leyenda de estas que él cuenta, de que escribe en este momento un libro que se llama Excalibur, que nunca se ha publicado ni nadie lo ha visto, pero donde él supuestamente había encontrado la llave de la psique humana y lo que él cuenta, pues bueno, que él realmente no llegó a publicar el libro porque tenía miedo de que los lectores pues les estallara la cabeza al absorber esta inmensa revelación, que podía haber sido el libro más importante que la Biblia, pero que él consideró que era mejor no publicarlo. La realidad es que seguramente lo que pasó es que se lo rechazaron, porque estas ideas en este momento, justo antes de la guerra, no entraban todavía en lo que, bueno, los editores de este momento pues pensaban que era adecuado, que se podía vender. Empieza la intervención americana en la guerra y por fin Havard puede realizar su sueño de ser el que maneja, el capitán de un barco. Bueno, si a estos cacharros pues se les puede llamar barcos. Él le encargan remozar un viejo transporte para poder utilizarlo para llevar material de guerra y hacer vigilancia costera, y luego le asignan el mando de un pequeño cazasubmarinos. Todo esto, por supuesto, posteriormente Havard lo convertirá en unas historias de aventura bélica increíble, pero la realidad de nuevo es que, pues por su personalidad, su megalomanía, él no obedecía las órdenes adecuadamente, pues realmente es un fiasco. Hay muchísimos informes de las barbaridades que hizo, por ejemplo, con el cazasubmarinos, perseguir durante 2 días, disparando y pidiendo refuerzos, lanzando un montón de cargas submarinas, pues unos submarinos alemanes en la misma costa americana que realmente nunca existieron, nunca nadie los observó. Su incidente más problemático es el disparar por práctica a una pequeña isla que había cerca de la costa de California, que resultó que era territorio mexicano. Y obviamente pues el gobierno mexicano puso una queja formal, y en otras circunstancias hubieran podido meter perfectamente a Havard en la cárcel por esto, pero bueno, era en tiempo de guerra y simplemente lo que hacen es expulsarlo. Y bueno, él lo que pasa es que con todos estos fracasos militares se deprime, tiene úlceras, tiene síntomas que podríamos llamar psicosomáticos. Lo examinan y realmente pues no tiene nada más allá de unos pequeños problemas en la cadera, pero él de nuevo convierte todo esto en unas terribles secuelas de guerra, unas terribles enfermedades que él, gracias a sus poderes mentales, pues es capaz de curar. Lo que les salva de esta depresión o de este desastre de su intervención, su participación en la Marina, es que se une al grupo de escritores de ciencia ficción en el área de Los Ángeles. Podéis ver aquí, por ejemplo, a Heinlein con su bigotillo por ahí, por el centro, y hace muy buenas migas, ¿no?, con la gente. Él pues cuenta sus historias y a la gente le encantan. Y un aspecto curioso e importante es que él empieza en este grupo a desarrollar su capacidad de hipnotista, de hipnotizador. Y realmente lo hacía, realmente les hipnotizaba y les gastaba bromas para que incluso después de que acababa la sesión pues se pensaban que tenían un animalillo encima de ellos, ¿no? Ackerman cuenta muchas de estas historias. Parece que el hipnotismo lo aprendió
con otro tipo muy curioso que también asistía a estas reuniones, que se llamaba Jack Parsons. Jack Parsons era, digamos, el típico científico loco, especialista en explosivos, en propulsores, y fue uno de los fundadores del laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena. Pero en paralelo a esta carrera científica, Parsons era el líder de la sucursal en California de la secta satánica o del movimiento satanista del británico Aleister Crowley. Este grupo se llamaba Ordo Templi Orientis. Y bueno, vamos a ver cómo se conecta con Hubbard. Parsons had a mansion in Pasadena. They would have ceremonies, and they were seeking some sort of goddess figure that he could impregnate in order to create the Antichrist. Hubbard moved in and became Parsons' assistant. One night, this beautiful redhead named Marjorie Cameron showed up at the door. She was perfectly willing to engage in this sexual ritual in order supposedly to produce the Antichrist. She and Jack eventually got married. That happened after Hubbard ran off with Jack's girlfriend, Sarah Northrop. Scientology and Hubbard would later refuse to acknowledge his relationship with Sarah. We moved to Elizabeth, New Jersey, and he started writing Dianetics. The book was conceived, and he started working on it in 1950. He said many times that the only way to make any real money was to have a religion. That's essentially what he was trying to do with Dianetics. Get a religion where he could have an income, and the government wouldn't take it away from him in the form of taxes. Bueno, pues ya veis que él adquiere ciertos conocimientos, por así decir, a través de su relación con Parsons, sobre la magia negra, sobre la metodología de utilizar la hipnosis, y se le va ocurriendo esta idea para solucionar sus problemas económicos, sobre todo de crear algo parecido a una religión. Hay una leyenda o un mito de que la cienciología, la dianética, fue creada por Hubbard porque tuvo una apuesta con Heinlein, ¿no?, respecto a quién podía crear la religión más guay. Pero realmente esto no tiene mucho sentido. Heinlein escribió Forastero en Tierra Extraña ya en los años 60, mientras que Dianética se publica en el 50. Además, Heinlein nunca pretendió crear una religión o un culto. La realidad pues es mucho más sencilla. Había ya ciertos antecedentes de teorías pseudocientíficas, pseudoreligiosas, y la comunidad de ciencia ficción estaba ya impregnada, como hemos visto sobre todo en el caso de Campbell, pero también otra gente como Van Gogh, de estas ideas. Por ejemplo, la gemántica senal de Korzybski, donde, bueno, básicamente se utilizan conceptos del psicoanálisis con una pátina científica, y se transforma esto en una especie de método de mejora personal. Como decía Van Gogh, que es uno de los que asimilan estas ideas y las utiliza en sus escritos de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los Noah, pues utiliza este concepto de la semántica general, de romper con la lógica aristotélica. Entonces, los personajes que tienen esta capacidad de pensar más allá de la lógica aristotélica, pues desarrollan unos increíbles poderes mentales, ¿no? También había en el mercado, y Campbell obviamente podía ver esto, y también Hubbard, que eran muy listos, había en el mercado empezaban a aparecer estas historias pseudocientíficas donde se confundía la fantasía y la realidad. Por ejemplo, Richard Schaefer en Amazing Stories empezó a publicar las historias de Lemuria, historias de la Tierra Hueca, y la forma en la que la presentaban era como si fueran reales, es decir, no quedaba claro que eran historias de ficción. Y con esos antecedentes, con esos elementos y con lo que él conocía de teorías psicológicas, Hubbard va a crear Dianética a instancias de Campbell, o muy apoyado por Campbell, porque Campbell le anima a escribir de nuevo después de la guerra. Él supera su depresión y utiliza el desarrollo de Dianética como para escapar de esa depresión y buscar un nuevo sentido económico también a su vida. Entonces Campbell empieza a presionar para que escriba sobre esos temas. Por ejemplo, en esta novela, en The End Is Not Yet, él
pensemos que en esta época empieza la paranoia anticomunista, la paranoia preveyendo la posibilidad del control mental. Entonces Hubbard escribe una historia donde un físico nuclear, como él soñaba ser, desarrolla una teoría filosófica para contrarrestar el control mental que desarrollan una especie de nazis, ¿no? Pero lo realmente importante y el punto donde se entrecruza fuertemente Dianética con ciencia ficción es que Campbell la apoya totalmente en Astounding. Incluso antes de que salga el libro, Campbell propone a Hubbard que empiece a publicar una serie de artículos en la revista de ciencia ficción presentando las ideas de Dianética, y él mismo las defiende en su editorial Campbell. Y como veis, incluso pues ponen ya los cupones para que la gente pueda comprar el libro en cuanto salga. Bien, pues el libro sale y divide totalmente a la comunidad de fans de ciencia ficción y de escritores. Por una parte hay un apoyo inmediato de una gran cantidad de fans y de muchos escritores, pero también por otra parte los más serios científicamente, digamos, algo así como Asimov, Heinlein o Williamson, etcétera, rechazan estas teorías pseudocientíficas. Pero el hecho es que muchos fans se suben al movimiento, compran el libro y empiezan a aplicar sus técnicas. ¿En qué consistían estas técnicas que propone Hubbard de mejora personal o de análisis? Bueno, pues es una forma de hipnotismo como en su momento empezó a practicar Freud, ¿no? Para intentar descubrir traumas escondidos, ¿no? O reprimidos. Pero él lo lleva a un extremo donde pues incluso se vuelve a vidas anteriores. Vamos a ver cómo lo cuenta él y cuál es la concepción de la mente que tiene detrás de estas técnicas de análisis. Vamos a ver también un fragmento de la película de Master que es muy interesante cómo lo muestran en una escena. So, but anyway, there is this mind, and then there's a body. So actually, a spirit is wearing a mind, and it's wearing a body. And when you audit or process a person, he then is able to confront this mind, which hitherto has been totally invisible to him. We're talking here about the unconscious mind. Well, yes, there's the conscious mind, the unconscious mind. Any kind of mind is simply a composite of mass which contains experience and pictures of experience and so forth. Man has an automobile accident. He has a picture of an automobile accident. He has all the sensations of having been hurt in the automobile accident. It takes him a long time to recover because he's still wearing the automobile accident. If you said, hey, why don't you take this automobile accident and throw it away? Why, all of a sudden he recovers from the automobile accident, naturally, because the thing that's keeping it impressed upon him and his body is his mind. And so you do work with the mind. What I just experienced, was that me? What was you, darling? That man in the armor, was that me? Yes, that was your spirit. Our spirits live on in the whole of time, exist in many vessels through time. This is the vessel you're existing in now, in 1950. Excuse me. As you all may recall, during the trauma that you went through while we were processing, Yes. it was of the utmost importance that you experience every detail, every specific detail through all of your senses of that memory, and that we go over it again and over it again and over it again until it loses its power. This is very... Excuse me. Some of this sounds quite like hypnosis. Is it not? This is a process of dehypnotization, if you will. Man is asleep. This process wakes him from his slumber. I still find it difficult to see the proof with regards to past lives that your movement claims. Would you care to submit yourself to processing? Look through the telescope, as my friend said. Well, perhaps another time. You've also said that these methods, cause methods, can cure leukemia, according to your book. And Some forms of leukemia. In being able to access past lives, we are able to treat illnesses that may have started back
thousands, even trillions of years. Trillions. With a T, sir. Bien, como veis, bueno, estas ideas de resolver problemas, enfermedades de cualquier tipo a través de la limpieza de traumas, incluso de vidas pasadas, pues nos puede parecer extraña, y lo es, pero sigue funcionando hoy en día. Tenemos la terapia regresiva, tenemos las constelaciones familiares, no es algo que haya desaparecido. El hecho es que ya entonces, cuando se publica Dianética, las críticas por parte de las revistas, no solo científicas, sino de las revistas normales, bueno, son bastante duras con Dianética, pero eso no impide que se convierta en una moda donde todo el mundo no solo compra libros, sino que practica este proceso de auditoría, y la gente, incluso pues muchos se certifican para poder hacerlo. Pero esta moda, que le supone muchos ingresos económicos a Hubbard, pero son muy mal gestionados, ¿no? Porque él no se realmente dedica a gestionarlos y gasta el dinero sin control. Estos problemas financieros se unen también a que es demandado por mal práctica médica, por problemas de impuestos, y que como hemos visto, su mujer, Sarah Northrop, le pide el divorcio alegando crueldad. Entonces, bueno, su imagen pública en Estados Unidos se derrumba. Por si esto fuera poco, además publica un segundo libro después de Dianética, que se llama Historia del Hombre, que es un despropósito total. Se considera uno de los libros más ridículos jamás publicados. Lo que hace Hubbard es que, basándose en sus propios recuerdos, supuestos recuerdos de vidas anteriores, va retrocediendo en la línea evolutiva y buscando los traumas que todos esos ancestros evolutivos tuvieron para explicar por qué los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, habla de que las almejas, las dos valvas de las almejas, pues una quiere abrirse y otra quiere cerrarse, y ahí se produce un conflicto primordial que hoy todavía podemos notar en nuestra mandíbula. En fin. Oh, I've been back 3 lives, you know. I've been back 7, you know. I was in the time of Pharaoh. Well, when I got back to the individual who was a clam lying on a primordial seashore with a grain of sand irritating a pearl inside it, I decided that was as far back as I wanted to go, and I just departed from Scientology altogether. Todas estas ideas realmente lo que hacen es que mucha gente del ámbito científico, ciencia ficción, incluso Campbell o Van Gogh, se distancien de las ideas de Dianética, porque ven que no tiene mucho sentido y además organizativamente es un desastre. Así que Hubbard, como buen narcisista trumpiano, pues tiene que reinventarse, ¿eh? Jamás va a admitir el fracaso, por supuesto, y se da cuenta de que en la América de posguerra hay un resurgimiento del movimiento religioso. Hay grandes manifestaciones, grandes escenarios, y esta idea de unir religión cristiana y ciencia tampoco es nueva. Desde hacía muchos años ya existía la iglesia de ciencia cristiana, como veis aquí veis su logo a la derecha, donde pues Jesús es el máximo científico de la historia, porque de hecho curaba a los leprosos e incluso revivía a los muertos. O sea, ¿qué más poder científico que eso? Entonces, pues Hubbard dice, vamos a crear una iglesia con los fundamentos teóricos de Dianética, pero va a ser una iglesia y que por tanto va a estar exenta del pago de impuestos. Entonces registra estas iglesias en los Estados americanos y empiezan a funcionar así. La moda se había pasado y entonces tienen que buscar otras formas de enganchar a la gente y de obtener ingresos. Una de las cosas que hacen es utilizar unos cacharrejos que se llaman emitters, que realmente son galvanómetros, los mismos que se usan en los detectores de mentiras, y que responden a la conductividad eléctrica de la piel que cuando hay tensión emocional. Entonces él lo utiliza como una forma pseudocientífica de detectar esos traumas en las sesiones de procesamiento de auditoría. Además reviste esta teoría tripartita del hombre con toda una serie de elementos muy curiosos de ciencia ficción, como este espíritu inmortal del que habla, pues ahora se llama Zetan o Tetano. Y estos Zetans inmortales pues llegaron a la Tierra porque fueron expulsados por una especie de Thanos
espacial que se llama Xenu, ¿no? Y él así construye esta especie de fábulas durante sus charlas, muchas veces sin mucha estructura, por ejemplo, para explicar el origen de la masa, de la fuerza de la gravedad. Es muy, muy curioso. Pero la fuente de ingresos realmente de la cienciología es toda una serie de cursos y procesos de auditoría que supuestamente tienen que hacer a la gente avanzar en una serie de grados y conseguir unos certificados, etcétera. Y así es como van exprimiendo a la gente que meten en su... He regains his ability, his purposes, his own purposes start coming out straight. For the first time, he didn't ever realize he was really running on other people's purposes, and he gets a clearing of his entire past and other purposes and a realization of himself, and then he goes into a state where he is capable of power. But by the time he gets into that state, he's, of course, totally responsible and could be trusted with it. Otherwise, he won't make it. Now, clear is followed by the state of operating fate. In other words, an individual could operate totally independently of his body, whether he had one or didn't have one. He's now himself. He's not dependent on the universe around him. Lo que prometían con estos cursos pues realmente era increíble, como bueno, incrementar tu cociente intelectual y tener superpoderes para transportarte mentalmente a cualquier sitio, a cualquier lugar del tiempo. Esta estructura de niveles y de cursos se va complicando cada vez más, ¿no? Bueno, pues buscando al final sacar más dinero. Realmente pasar por todo este proceso podía costar 15 o 20 años. Por los problemas en Estados Unidos, la sede de la cienciología se traslada a Inglaterra y allí montan este centro que hoy en día sigue siendo como el centro principal donde va la gente a tomar los cursos. Y como excusa o como pantalla de cara a la prensa, pues Hubbard habla de que allí hace una serie de investigaciones científicas. Por ejemplo, pues está tan curiosa de investigar si los tomates sienten dolor, ¿no? Y utiliza el emitter para ver cómo responden ante los estímulos. Así que bueno, si Lola Robles está escuchando, pues ahora ya sabes por qué no hay que cortar las lechugas con cuchillo, ¿no? Porque las lechugas sufren mucho. El hecho es que Hubbard también tiene problemas en Inglaterra, entonces busca otros países donde poder huir, donde tener su base de operaciones, incluso Rhodesia, pero al final pues siempre lo expulsan porque obviamente está utilizando tácticas mafiosas para infiltrarse en el gobierno y a nadie le gusta esto. Así que al final tiene una idea genial como marino o supuesto marino que es, se da cuenta de que en el mar no hay leyes. Es decir, tú puedes estar por ahí con tu barco, no tienes que pagar impuestos, no hay leyes laborales que te impidan explotar a la gente en el barco y les hace pues, suscribir estos contratos con la Organización del Mar, con el Sea Org, para durante 1 billón de años venderles su alma a Hubbard. Y va por ahí por el Mediterráneo con una pequeña flota, su pequeño mundo, donde él obviamente es el rey, ¿no? el dios del barco. Y bueno, pues van parando para poder conseguir alimentos y suministros y etcétera, pero viven ahí en los barcos con la supuesta idea de encontrar unos tesoros escondidos en diferentes lugares del Mediterráneo cuando Hubbard en sus vidas pasadas pues tuvo una gran riqueza y la escondió allí que se podría encontrar. Curiosamente descubrí que el día de mi nacimiento la flota de Hubbard estaba en Valencia. Así que, bueno, espero que no se me pegara ninguna influencia satánica. La vida ahí en el barco, imaginaos, ¿no? Un mundo cerrado, todo controlado por Hubbard, pues se va haciendo dura. Todo depende de él y de su mujer. Instauran un sistema de disciplina brutal donde ante cualquier pequeña falta pues hay una serie de niveles con sus correspondientes castigos. Por ejemplo, tirar a la gente por la borda, ¿no? Lo llegan a hacer con frecuencia. Obviamente hay gente que no soporta esto y que deciden marcharse. A estos Hubbard les reserva lo peor, ¿no? Les reserva pues, declararlos criminales y perseguirlos con toda la fuerza de sus abogados, de los secretos personales que habían averiguado durante las sesiones de auditoría para hacerles chantaje, para poder presionarlos y perseguirlos. Authoritarian in its treatment of suppressive people, that kind of thing. I mean, you don't allow criticism.
Oh, no, a suppressive person isn't critical. A suppressive person is a person who denies the right of others. But surely you are doing precisely that thing to them by denying them the right to do what they want to do. Perhaps, but if somebody's going to kill a baby, I think you would deny him the right to. This is beside the point. The only reason why any discipline has had to enter the scene, and the government should be very glad of that discipline, is to keep the lunatic fringe and from other people from exploiting this subject and victimizing people with it. You think that you're okay, huh? Well, I don't know that I'm okay any more than anybody else is okay, but I at least live a happy life and a very full one. I have a happy marriage, and my kids are all cheerful, and I'm not nobody's finding any fault with me, personally. Do you ever think that you might be quite mad? Oh, yes. The one man in the world who never believes he's mad is a madman. Bueno, la verdad es que la vida de Hubbard no era tan feliz, ni muchísimo menos. Tenía problemas legales en todos los países y al final tiene que volver a Estados Unidos de incógnito. Y lo que plantean para poder de alguna forma regresar a Estados Unidos es infiltrarse en el gobierno americano. La operación Blancanieves consistió en infiltrarse en más de 136 agencias del gobierno americano para intentar modificar los registros que tenían sobre la cienciología y borrar todo rastro de problemas con la justicia, de impuestos y digamos, librarse de la justicia. Pero al final pues se filtra, esto se filtra y Hubbard, no muy elegantemente, deja que su mujer cargue con toda la culpa y su mujer con otros asociados va a la cárcel mientras él está viviendo escondido en apartamentos por el país. En esta última fase de su vida ya no confiaba en nadie, porque la gente se va y cuenta historias. Entonces solamente confía en los jovencitos que le habían acompañado en el barco, lo que llamaban los mensajeros, que iban adquiriendo cada vez mayor poder en esta última fase de su vida. Son los que realmente saben dónde está Hubbard y contactan con él, le llevan el dinero, etc. Una de las cosas que hace al final de su vida, pues bueno, se consigue un rancho apartado del mundo, intenta hacer películas, pero bueno, imaginaos allí sin actores profesionales, sin técnicos profesionales, le salen unos churros terribles. Lo que sí que hace es escribir, porque está encerrado allí, tiene mucho tiempo y todavía conserva su capacidad de fabulación. Escribe, por ejemplo, Battlefield Earth, que John Travolta llevó a la pantalla, no con mucho éxito. Y aquí, bueno, lanza una serie de pullas a los psicólogos. Los malos son los psicólogos y los psiquiatras. Y de hecho, pues póstumamente se publicó esta enorme colección de novelas llamada Mission Earth, 1 millón de palabras que él había dejado escritas. Pero la verdad es que pues, muere en un pequeño apartamento, en unas condiciones insalubres, y en este momento el mensajero que lo estaba acompañando, David Miscavige, es el que coge la sartén por el mango y se hace con el control de la organización. David Miscavige es hoy en día el líder de la cienciología. Bueno, pues así finaliza esta curiosa, triste, extraña historia de Hubbard, que es una fábula de las razones que podemos encontrar hoy en día en muchos movimientos, ¿no? Lo cierto es que el legado que deja es enorme. Hay centros de cienciología por todo el mundo y siguen utilizando las mismas tácticas, básicamente. Gracias a su infiltración, por así decir, en Hollywood, pues tienen como centro importante en Los Ángeles, pero hay centros por todo el mundo. Esto es una riqueza en términos de propiedad increíble. En Valencia ya tienen sede en Madrid, tienen sede en Valencia, tienen sede en Barcelona y se sostienen pues, de diferentes formas. Atraen, bueno, como hacen todas las sectas destructivas, a gente pues, que pasa por momentos difíciles en su vida o son muy jóvenes. Por ejemplo, en Inglaterra pues, publicaban anuncios en la prensa diciendo simplemente, pues si quieres hablar de cualquier cosa, llámanos. Y siempre había gente que necesitaba hablar y que contactaba con ellos. Venden un montón de libros porque no solamente los libros que escribió Hubbard, sino todas sus charlas
las han recogido y las venden. Así que, bueno, si tenemos un nuevo confinamiento y os aburrís, pues también podéis comprar un libro para colorear los edificios de la cienciología. El material que he utilizado y que os recomiendo hay un libro de Russell Miller que, bueno, a duras penas lo pudo sacar porque le persiguieron legalmente, pero lo consiguió sacar, donde explica la historia de Hubbard. También hay un libro específico sobre su aventura militar y también esta historia de cómo la ciencia ficción, Campbell y Astounding tuvieron un papel muy importante en el nacimiento de la cienciología, está reflejada en este libro Astounding de Alec Neval-Ali. Podéis ver muchas de las entrevistas que yo os he mostrado en YouTube y os recomiendo también Going Clear. Es un documental donde los que han pasado por la cienciología pues cuentan su experiencia, por qué llegan allí, cómo era y cómo consiguieron a duras penas escapar. También la película de Master es muy interesante, está basada en algunos aspectos de la vida de Hubbard, aunque está disimulado por razones legales, pero bueno, con estupendos actores y se entiende mucho mejor conociendo la historia de la cienciología. Y para despedirnos vamos a dejar que Ron Hubbard nos cante, porque este hombre hacía de todo y es muy interesante lo que dice. Thank you for listening. I write just for you, but others hearing this may find things they would argue. But truth is truth, and if they then decide to live with lies, that's their concern, not mine, my friend. They're free to fantasize. Bien, como veis es muy relevante para el mundo en que vivimos hoy en día, donde, bueno, la gente decide vivir con mentiras, ¿no? Y decide creer lo que quiere y fantasear. Es a lo que tenemos que enfrentarnos, cómo distinguir lo que es una fantasía y lo que es la realidad. Bueno, vamos a ver, me preguntan si hay algún libro de él que merezca la pena. Yo confieso que no los he leído. Lo que sí que he leído es que hay muy buenas historias de la época de Astounding, por ejemplo, esta que os comentaba de miedo, de Fear. O sea, él realmente sí tiene una enorme capacidad de entretener y de crear una aventura. En ese sentido, bueno, hay también relativamente buenas críticas a Battlefield Earth como novela, es decir, es entretenida si uno no quiere salirse de lo que es el esquema de buenos y malos y de héroes machotes, ¿no? Pero tampoco son libros profundos en el sentido de que pueden serlo los libros de Asimov o de Heinlein, otros autores de la época clásica que ven más allá o que hay algo más allá detrás de lo que es la pura narración, la pura aventura, ¿no?, de la historia. No hay ninguna pregunta más. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y el vídeo espero que estará disponible. También quizás haga una versión extendida con algún material más. Muchas gracias y seguir disfrutando de esta maravillosa ISPACon virtual. Espero que nos podamos ver en persona muy pronto. Muchas gracias.